porque, claro, en esta charla se dijeron arriba, se pusieron arriba de la mesa muchas cosas que además resultan atractivas para profundizar, sí. Profundizar y fundamentalmente para ejercer nuevas preguntas y nuevas dudas, ¿no? Porque por un lado, creo que vos lo planteabas, el tema de la inseguridad. En realidad el concepto de inseguridad es un concepto que a lo largo del tiempo ha ido cambiando mucho, porque hasta algunas generaciones, no tantas atrás, inseguridad era ¿qué va a ser de mí cuando yo sea viejo? Ponele, por decir, ¿verdad? La inseguridad asociarla solo al delito es un aspecto, pero además la otra, que creo que eso es lo que voy a decir. Y ojo con asociarla solo al delito, digamos, de carácter violento, ¿verdad? Ese que te puede lastimar, creo que también a eso apuntaba Juan. Me parece que es interesante que por lo menos tengamos el concepto de inseguridad como un concepto, primero, que cambia, que es variable y que en todo caso puede incluir otras miradas. Por ejemplo, la de la violencia doméstica, que vos creo que también lo decías, Vic, me parece con buen gesto de oportunidad, la aparente contradicción, la aparente paradoja, pero en realidad yo creo que es aparente tan solo de que durante la pandemia el número de denuncias por violencia doméstica haya disminuido cuando aumentó el número de consultas. Bueno, creo que ahí está implícita la explicación, porque muy probablemente le cueste más a una mujer víctima de la violencia doméstica llevar a cabo la denuncia cuando está el agresor todo el día en tu casa. ¿Se acuerdan que circulaban videos como con códigos de mujeres que alguien te tocaba el timbre cierto. y la mujer de atrás hacía... Digo, por algo circuló todo eso. Pero en además ese sentido... los femicidios, que es como, bueno, el extremo, no bajar. Y recordemos que sobre eso también ha hablado aquí, en este mismo programa, Mónica Botero, más de una oportunidad acerca de cómo hay que saber leer. Después hay un asunto que me parece interesante. Tengo que acordar, ¿no? Sí. Me pusiste cara de que tengo que acordar. Perdón. Entiendo las caras de la conductora, porque seguramente gracias por leerme. está la conexión. Quería recordar a los pobres cajeros automáticos. Bien. Sí. A ver, tenemos 50 años cumplieron ayer. vía Zoom en este momento, como les anunciaba en el bloque anterior, a Marta Balfre, a quien conocemos y fue compañera nuestra desde hace mucho tiempo, es abogada, psicóloga, ahora en calidad de directora de la Academia Uruguaya de Investigación Criminal y Ciencias Forenses, que se va a enfocar en coordinar este GACH. Ojo que GACH, entre comillas, porque una comisión honoraria de seguimiento del sistema carcelario es algo que estaba ya planteado en la LUC. Pasa que con la pandemia y el GACH científico, bueno, ahora a las comisiones honorarias o a los grupos de expertos le vamos a llamar, me parece que GACH por un gran tiempo. Creo que por ahí viene la cosa, ¿no, Marta? Sí, exactamente. Ahí va. ¿Cómo están? Primero que nada. Muy bien. Sí, esto es un consejo consultivo que va a trabajar para el ministro. No vamos a tener la misma relevancia ni importancia que el otro GACH que estaba con el virus. Pero bueno, la idea nuestra es trabajar y aportar una mirada técnica desde la disciplina de cada uno, porque va a haber de varias disciplinas, hay sociólogos, hay psicólogos, bueno, abogados, policías, va a haber gente del Poder Judicial, aportar desde los distintos lugares, bueno, sugerencias de cómo destrabar un poco la problemática carcelaria que ha venido agudizándose en los últimos tiempos. Sí, hoy hablábamos de la baja de las cifras y entre otras explicaciones que rebaten un poco lo de que los delitos bajaron por la pandemia, se evocaban los 2.000 presos nuevos, lo que supone que hay policía en acción, hay justicia en acción, hay sistema en acción. Pero claro, eso es una noticia buena desde un punto de vista. La contracara es cómo eso constriñe más aún el problema del sistema carcelario, ¿no? Tenemos dos problemas con el tema cárceles. Tenemos que acordarnos. La primera es que en Uruguay no existe ni la cadena perpetua ni la pena de muerte. Entonces, eventualmente todas las personas que van a prisión algún día van a salir y van a convivir con nosotros. Sería deseable que cuando salgan y convivan con nosotros estén rehabilitados para no tener problemas. Ese es un tema. El otro tema es que sí, hay una mayor cantidad de gente que en este momento es formalizada y enviada a prisión, y bueno, y tenemos que tener la situación como para recibirlos, clasificarlos y darles una atención que permita que se inserten en algún programa que mañana, cuando vuelvan a estar con nosotros, puedan convivir lo más pacíficamente posible. Esa es un poco la idea de este grupo, ¿no? Trabajar en aportar ideas, en manejar recursos que son escasos, en poder ayudar a que con lo que hay se pueda aprovechar de mejor forma y de alguna forma hacerle llegar a la gente que, bueno, que nosotros convivimos con esas personas y vamos a seguir conviviendo con ellos y que no es tirar plata en cárceles, sino que es usarla para rehabilitar esos ciudadanos que de alguna forma se han descarriado
y puedan volver a estar entre nosotros. Sí, bueno, pero es que no hubo un cambio, no, tal vez es solo una percepción desde quienes estamos manejando la temática todo el tiempo, ¿no? Pero no hubo un cambio de percepción en ese sentido, en el imaginario colectivo, es decir, de entender si no es por el lado de la empatía, si no es por el lado de la humanidad, que sea por el lado de la comprensión de que el sistema carcelario, en tanto no pueda rehabilitar, profundiza y eterniza los altos grados de criminalidad. ¿No hubo un cambio, aunque sea leve? ¿Sabes cuál es el problema? Hubo una sensibilización de una parte de la sociedad, no de todos. ¿Por qué? Ajá. Porque en momentos en que están pidiendo subsidios varios grupos y los recursos de Uruguay son escasos, Sí. Hay que aplicarlos. Entonces, entre la gente de, no sé, del turismo, por decir un ejemplo, no estoy estigmatizando a nadie, y las cárceles, y la gente va a preferir que los recursos vayan para esos grupos que quedaron de alguna forma sumergidos con la pandemia. Entonces, bueno, la idea es, señores, estas personas también integran la sociedad y vamos a tener que aplicar recursos para que, bueno... Bueno, pero históricamente siempre estuvo relegado ese tema, ¿no? A la hora de priorizar, y te ponen la típica, ¿educación o cárceles? ¿Qué contestás? Pero es que en realidad no Son es falsas dicotomías, estamos de acuerdo, pero si hay que priorizar recursos finitos, hay que priorizarlos. ¿Cómo se daría? Bueno, quizás no es un tema de priorizarlos, capaz es un tema de aplicarlos de una forma más eficiente. Ah, bueno. Quizás hay recursos que se están malgastando o se están de alguna forma distrayendo. Yo te hablaba muy sutilmente de una idea vieja mía que es la clasificación. Entonces, bueno, cuando vos tomas a las personas, cada una tiene su historia, su contexto y las razones que lo llevaron al delito. Quizás una forma pueda venir por, bueno, investigar a esta persona que la llevó al delito y tenga que insertarse en un plan de rehabilitación y otra persona en otro. Quizás por ahí pueda venir una beta de una aplicación más eficiente de los recursos. Esa es una idea personal, insisto, todavía no nos hemos reunido como equipo. Bueno, ¿cuándo empieza? Ah, ¿por sorpresa? ¿Por qué por sorpresa? Si estaba por sorpresa, en el plan. A ver, estaba hablado, Sí. no sabía ir a la prensa. Entonces, ¿hola? Hola, sí, te escucho. Ya se había ido. Entonces, en realidad la primera reunión de equipo es el 23. Hasta que yo no me reúna con el resto del equipo, no puedo dar lineamientos. ¿Qué lineamientos? Que tampoco vamos a dar directamente nosotros, le vamos a entregar al ministro y será él quien decida cómo y cuándo lo va a hacer. Eso estaba bien especificado. Al igual que el GACH, son sugerencias, y luego será la cartera quien aplica las políticas, ¿no? ¿Alguien quiere del panel hacerle preguntas a Marta? Marta, te pregunta Pepe, ¿sí? Dale, cómo no. Hola Marta, ¿cómo estás? Hola Pepe, querido, ¿cómo estás? Bien, ¿Y vos? bien. El otro día hablábamos del GACH, del cierre, digamos, que hubo a raíz del homenaje, y manifestábamos acá, por lo menos éramos varios los que pensábamos de la misma manera, la independencia técnica con la que se había trabajado como uno de los grandes argumentos a favor de los tantos que tuvo el GACH. En este grupo asesor, no lo llamemos GACH, ¿se va a manejar de la misma manera la independencia técnica de quienes te acompañen, siendo tú la coordinadora? Sí, por supuesto. A ver, la idea de esto es hacer un aporte técnico desde las distintas disciplinas de cada uno para elaborar propuestas que serán entregadas y después serán las autoridades las que les dirán cuáles son viables, cuáles no, cuáles ahora y cuáles más adelante. Pero sí, nosotros tenemos libertad para diseñar planes o propuestas a lo que entendamos cada uno. Bien, ¿alguien más? Sí. Bueno, pero todos quieren más todos preguntas. queremos. Vamos a organizarnos y preguntamos todos. Vero. Marta, bueno, uno de los puntos que se plantea justamente la LUC en cuanto a una reforma del sistema carcelario tiene que ver con la atención al uso problemático de drogas. ¿Cómo va a estar representado ese sector en este grupo concretamente? Bueno, como te dije, hay psicólogos. Van a hacer su aporte, ¿no? También yo soy psicóloga, así que bueno, tenemos esa línea. ¿Por qué? Porque el consumo problemático de sustancias es una realidad que nos golpea muy duro a todo el Uruguay. Entonces, cualquier plan de rehabilitación tiene que venir con antelación a el tratamiento de las drogas. Tú no vas a poder planificar un futuro laboral en ningún área si no atendés primero una adicción que te somete a una esclavitud. Y entonces, bueno, esa es un poco la idea. Trabajemos el tema drogas primero y tratemos de motivar a que las personas aprovechen esa oportunidad de estar separados de la sociedad para encarar su tratamiento, su rehabilitación y después planificar
bueno, qué actividad laboral o qué grupo de formación de tareas le puede interesar para planificar su futuro. Esa es un poco la idea, que se haga una atención del tema drogas para que pueda realmente tener un aprovechamiento de cualquier plan de rehabilitación. Bien. Antes de pasar a la derecha para las preguntas, me toca a mí. Me cayó a mi turno. Marta, ¿viste lo que salió publicado en El Observador? Que el ministro cuestionó a Fiscalía por la imputación a policías por abuso de funciones. Bueno, desde esa perspectiva, ¿hay algo que esta comisión pueda hacer o trabaje en esa área? Bueno, en realidad, como te dije, todavía no nos reunimos por razón por la cual no podemos llegar a hablar de ese tema. Bien. Entonces, a ver, que los policías vayan o no vayan a prisión es una decisión que obviamente no tenemos nada que ver. No, está Sí. claro. Si eventualmente tuviéramos que trabajar con policías en ese tema y en temas de violencia en general, Sí. no te olvides que hay personas formalizadas por un tema de violencia de género, que yo escuché a Alejandro que hablaba de eso, y después, si me permiten, me gustaría hacer un comentario de ese tema. Se piensa trabajar de una forma específica, porque Bien. bueno, porque el número de formalizados ahora por temas de violencia es importante, entonces eso amerita un trabajo diferente. Perfecto. Quizás si hubiera otro grupo que tuviera delitos que se asemejen a esos, podrían integrar al mismo grupo de trabajo. Perfecto. Te pregunta Rodríguez Pupo. Bueno, A ver. un comentario y una pregunta. El comentario primero es felicitarte por la distinción, que es un Gracias. reconocimiento y una distinción de una persona muy capaz, y qué semillero, esta boca es mía, ¿no? Además, Muchas gracias. Hemos sacado, JR. a ver, mira, vamos a decir, hemos sacado. Algunos no nos toca nada. Algunos seguimos... Algunos siguen acá nomás, seguimos ¿Sabés acá. que llevamos 5 años? Pero sacamos senadores, ¿qué Sacamos más? senadores, sacamos todo acá. Vicepresidenta sacamos. Bueno, dale, Así volvamos, que volvamos ese es al eje, dale. El comentario, Marta, pero la pregunta es, ¿cuál es la interrelación que está prevista con el comisionado parlamentario Petit? ¿No? Que en todo esto... Sacó la pregunta. Le saqué la pregunta a Camino. Me dio una alegría tan grande, Victoria, cuando dijo que el ala derecha éramos Camino y yo, así que... estoy No, muy, dije muy mi contento. a la derecha, que no es lo mismo. Igual, en mi caso, a la izquierda de Marta, obvio, ¿no? Dale, a ver. Como te dije, no tuvimos todavía una reunión entre nosotros, pero obviamente por el tipo de tarea que vamos a hacer, vamos a trabajar codo a codo con el comisionado parlamentario, porque bueno, su visión también va a tener que integrar nuestro trabajo. Entonces, está previsto en agenda tener reuniones frecuentes con él para tratar de alinear criterios. Pero todavía, como te dije, no nos hemos conocido personalmente, todavía somos nombres que nos hemos cruzado en los pasillos, pero todavía no nos hemos sentado a conversar. Cuando conversemos te cuento con más detalle. Bueno, bárbaro. ¿Se te ocurre otra o No, en efecto. Era- Acá tengo anotado comisionado parlamentario, era la que... Bueno, muy el ala bien. derecha había pensado. Bueno, muy bien, Marta, muchas gracias entonces. Un Algo saludo, que Marta, tú por querías agregar, me dijiste, sobre violencia de género. De género. Yo te quería contestar, Alejandro, porque él planteó un tema y es muy interesante. Ustedes no se pueden olvidar que las denuncias de género, si bien aumentaron la cantidad de consultas, quizás no pudieron efectivizarse en denuncias. ¿Por qué? Porque no te olvides que las denuncias pueden entrar por dos vías, por las unidades de la policía, que están hechas específicamente a tal efecto, o por el juzgado. Y por razones de público conocimiento, hubo feria sanitaria desde el 25 de marzo hasta el 5 de julio. Entonces, quizás si hubo señoras o mujeres o lo que fuera que estuvieran en esa situación y que se quisieron acercar a los juzgados para asesorarse, pueden haber visto que no pudieron llegar a buen fin por este tema de la feria judicial sanitaria. Es el único comentario que quería hacer. Está bien. Está bien. Perfecto. Que va en línea con lo que estábamos exacto. comentando. Advirtiendo que obviamente eran números que en el caso de la violencia de género no estaba reflejando la realidad, ¿no? Pero no con Exactamente. intencionalidad, sino que era es No, lo que no. pasa. Exacto. Y ahí la culpa del COVID nomás. Marta Balfre, muchísimas gracias, Por favor. directora de la Academia Uruguaya de Investigación Criminal y Ciencias Forenses y próximamente, o ya, coordinadora de este consejo consultivo. Muchas gracias. Ustedes. Chau, Chau, chau. chau. Bien. ¿Me dejas decir algo que sí, me quedó cómo no. pendiente cuando llegó lo de Marta? Que justamente se explica con lo que ahora estaba diciendo Marta y sugería hoy Pepe, ¿no? Acerca de
del componente que la llamada crónica roja o policial está teniendo en los medios de comunicación en general. Primero que tiendo a coincidir con Vero en el sentido de que quizás ese no sea un elemento que modifique el número. El número, Podría ser, sí, no lo minimizo para nada, un elemento que pueda incidir en la percepción, claro, al punto tal, porque es otro de los asuntos que se manejan, ¿no? ¿En qué medida? ¿Se acuerdan que durante mucho tiempo, durante el gobierno de la izquierda, los temas de seguridad pasaron a encabezar la preocupación máxima de los uruguayos? Pero también eso venía acompañado, según decían en general personas vinculadas al gobierno, porque los históricos problemas de los uruguayos, el trabajo, el empleo, la salud, habían quedado en segundo plano. Así que en ese sentido me parece que hay que diferenciar los números propiamente dichos de las percepciones, que eso es algo de materia un poco más subjetiva. Ahí coincido. En cuanto a la cobertura, me parece muy interesante lo que decía Pepe, que yo igual tengo la diferencia con Pepe, pero es una cuestión muy subjetiva aún, de que hay en efecto menor cobertura, tal como decía Vero, tiendo también a verlo como Vero y como creo que insinuaba también, lo decías, ¿no? También, conductora, también decías eso, ¿no? Que tenías la sensación que había menor cobertura o que los temas vinculados a los policiales ocupaban menos espacios en los informativos, claro, etc. Sí. Y yo coincido también. No atribuyendo No, de las intencionalidades que evoca el exministro, sino simplemente yo diría que lo primero que tenemos que hacer, y mucho más lo que tenemos esta función, es tratar de narrar los hechos. Después, en todo caso, hay tiempo para las interpretaciones. Pero los hechos parecen indicar eso. Y acá me parece muy interesante lo que el propio Pepe decía. Lo que pasa es que el COVID, vos lo decías, Juan, un poco se lo morfa todo. Y hasta se lo morfa hasta cuando no querés hablar del COVID, porque hablas hoy de clásico, que van a haber no sé cuántos cientos de policías y no hay gente, claro, ¿verdad? Entonces te preguntas, ¿pero cómo? Y no hay gente por el COVID, bla, 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 y la mar en coche. Cuidado, si estamos tan dispuestos a concederle al COVID una incidencia tanta en todos los temas, es francamente contradictorio que no estemos dispuestos a concederle una incidencia también en los números del delito. Lo digo como un asunto que necesariamente se vincula. Repito, no lo explica por completo, pero que seguramente juega un rol. Y en ese estudio de la Universidad de Cambridge está el criminólogo uruguayo, doctor en criminología, Nicolás Trachtenberg, que también forma parte de este gache especial, y me parece que es una buena noticia para todos. ¿Con qué discrepas? Porque aparecían algunas caras con algunos de los datos que No, porque yo no comparto gran parte de las cosas que dijo, pero algunas cosas no las comparto. Yo creo que yo explico los primeros 3 meses del COVID. Es probable que haya habido menor cantidad de gente, lo que sea, pero yo no me veo a los delincuentes haciendo o cumpliendo los protocolos. Me veo a los delincuentes con más necesidades aún para salir a delinquir. O sea que yo no, por el lado de la pandemia no encuentro explicación a los descensos y me afilió a lo que pasa en Santiago de Chile. O sea, en Santiago de Chile se multiplicaron los delitos pasado un tiempo. Al principio sí también pasó lo mismo, después se multiplicaron. En cuanto a lo que pasó en la televisión, si hacemos memoria todos, yo creo que todos los que estamos acá lo vivimos el año pasado hubo un cambio hasta de la programación de todos los canales, hubo sponsors que se bajaron en una cantidad de lugares y también hubo una multiplicación del horario de los noticieros. Nosotros estábamos acostumbrados a noticieros de 1 hora y media y pasamos a tener noticieros de 3 horas. En algún momento de 3 horas, donde 2 horas y media era prácticamente hablar del COVID y del COVID y del COVID y lo que pasaba acá y lo que pasaba en el mundo y los expertos y los infectólogos. Entonces, claro, obviamente que el tiempo que se le dedicaba a otras cosas, al deporte, a la crónica roja, bajaba. No había fútbol. No había fútbol. Claro. Entre otras cosas, no había fútbol. Ahora, lo que fue pasando en la historia del Uruguay en este siglo es que fue tal el incremento de los delitos que obviamente también se incrementaron los espacios de la crónica roja. Y está justificado, porque también, entre otras las cosas que se incrementaron, fue el presupuesto que el gobierno le destinó a todo el tema criminal y a todo el tema seguridad. O sea, al mismo tiempo que el gobierno frentista aumentaba su presupuesto, también aumentaba la criminalidad. Por tanto, lo que no había era buenos resultados. Las explicaciones las dimos acá, tenemos visiones capaz todos diferentes de lo que pasó. Pero lo cierto que en la historia de la humanidad va hacia un mundo donde hay menos delitos violentos. En el 1300 el 15% de la humanidad moría por delitos violentos. A principios del siglo XX moría solo un 5%
y ahora muere un 0,5%. O sea, el mundo va hacia una convivencia más pacífica. No hay derecho que el Uruguay, que es una sociedad civilizada, es una sociedad de la cual todos estuvimos enorgullecidos durante muchísimo tiempo, no sea otro ejemplo de vivir de una manera menos violenta. Yo sé que existen muchas formas de violencia, que no solamente la violencia física de la rapiña o del copamiento, pero nos merecemos los uruguayos a vivir un poquito más en paz. Muy bien. No, cuando hablábamos de este asunto de la seguridad, creo que en todo momento, en el análisis que hacía Bonomi, hablábamos de la incidencia sobre las cifras, ¿no? Coincido con lo que dice Ale, nunca hablamos de la incidencia sobre la percepción, por supuesto, que mayor cantidad de horas de una transmisión en vivo de lo que puede ser determinadas situaciones, genera, en todos nosotros genera determinadas sensaciones, pero acá estamos hablando de las cifras y el ministro estaba hablando de las cifras, o sea, le estaba atribuyendo a una mayor cobertura mediática, mayor delincuencia en el país. Y eso es a lo que yo me resisto, porque bueno, entonces estaríamos hablando de una suerte de efecto contagio, no sé qué es lo que quiere decir, por eso me parece que hay que rechazar de plano eso. La incidencia sobre la percepción, por supuesto, pero también creo que no pueden estar los medios divorciados de un fenómeno tan relevante como ha sido el de la pandemia. Sobre todo en una circunstancia en la que todos nosotros tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha. Entonces no fue solamente una instancia de información. Los noticieros no solamente se dedicaron a informar en esas 2 horas y pico, 3 horas, sino también a formarnos a todos cuando hablaban con científicos, con virólogos, con biólogos. Todos aprendimos. Todas las palabras que aprendimos el año pasado. Todas las palabras, los conceptos. Así que me parece que fue clave y necesario que se desplazara esa agenda a aprender todos juntos, que todavía lo seguimos haciendo. Bien. Pepe, y vamos cerrando. Sí, coincido con mis compañeros con el tema de las cifras, que no afectan lo más mínimo, por lo tanto la comparación no ha lugar. Y tengo mis dudas con respecto al tema de las percepciones, pero abriría un debate muy largo que no podemos ahora. Sí, nos escapa ahora. Simplemente un detalle, las felicitaciones para Marta Balfre por su capacidad técnica en este trabajo, por su conocimiento y bueno, demuestra de alguna manera la creación de este grupo lo complejo que es este tema y cómo se debe trabajar a nivel interdisciplinario y ojalá que se mantenga, estando Marta al frente, no lo dudo, esa independencia técnica para quienes integren esta comisión. Y como corolario, seguramente lo que va a poner sobre la mesa o lo que va a lograr, independientemente de las políticas que después se lleven a cabo, es la visibilidad de los temas, ¿no? Claro. Despertando sensibilidad y conocimiento, lo que sucedió exactamente con el científico, con el GACH científico. Bueno, muy bien, dejamos por aquí. Al final del programa les voy a pedir 5 minutitos de atención hablando de violencia de género, justamente doméstica. ¿Recuerdan el caso de Eddie Esper, que balea a su mujer, que no la mata, Fanny Fernández, pero que está con su calidad de vida sumamente comprometida? Sí, y después él se suicida. Bien, voy a pedirles ayuda y solidaridad porque realmente lo está precisando, lo vamos a hacer al final del programa si les parece. Y ahora